Se pueden ir bueno, ya no es arriba, ¿verdad? Ya es abajo. Se pueden ir a sus clases. Ya llegó el hermano César, entonces ahorita pueden irse. Y pues obviamente los demás nos vamos a quedar aquí para continuar con el libro de la Primera de Corintios. Antes que nada me quiero disculpar, por así decirlo, porque ando un poco enfermo. Si por sí hablo bajito, normalmente hablo más bajito cuando ando enfermo. Y van a escuchar mucho eso también. Yo voy a tratar de no hacerlo, pero va a ser muy natural. Entonces voy a pedirles, hermano, por favor, que abren sus Biblias en Primera de Corintios. Estamos continuando el libro de la Primera de Corintios. Estamos en el capítulo 9. La semana pasada nos quedamos en el versículo 12. Entonces, Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 12 nos quedamos y vamos a comenzar con el capítulo 13. Pero quiero recordar que estamos todavía en el tema que está hablando Pablo sobre la libertad cristiana. Recuerden, no nos hemos ido o no hemos salido del tema de la libertad cristiana. Pablo dio un ejemplo en el capítulo 8 sobre comer carne sacrificado a los ídolos. Y vimos un poco de información sobre a qué se refería con eso. Se refería, pues ya ves, si recuerdan la imagen que les mostré hace unos mensajes atrás, que era sobre los pocecitos de carne que tenían alrededor del templo, pero no eran literalmente sacrificados o no participaban en el ritual de sacrificio frente al que está el templo, un altar que siempre estaba enfrente de los templos los templos grecos, ¿se puede decir así? Entonces, Pablo usó ese ejemplo hablando sobre la libertad cristiana. Y comenzando el capítulo 9, él sigue hablando sobre la libertad cristiana, pero ya está tocando más o da más el ejemplo de él mismo. Como él siendo cristiano, él siendo apóstol, él tuvo muchos derechos a hacer muchas cosas. Pero él quiso dar el punto a que él sacrificó ciertas libertades para la edificación del evangelio. En la semana pasada vimos que obviamente como él es una persona que está trabajando en el evangelio, él era un misionero, que era apóstol, pues él tuvo derecho de tener un salario. Él tuvo un derecho de un salario y es porque habló un poco sobre ese tema. Pero aunque él explicó sobre lo que el ministro tiene derecho de su salario, pero no quiero que se quiten de vista el punto o el contexto de lo que está explicando Pablo. Aunque sí dio una pequeña explicación de que por qué el ministro es digno de su salario, pero el punto es que él dejó ese derecho. Y es lo que vamos a continuar a ver, continuando con el capítulo, con el versículo 13. Entonces, antes de eso vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, damos gracias a Dios por este día, damos gracias a Dios por el mensaje que nos tienes esta mañana. Te pido Dios que nos llenes de tu Espíritu Santo para poder entender el mensaje y poder aplicarlo. Y te pido todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Entonces, 1 Corintios capítulo 9, versículo 13 dice: ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los sirven en del altar participan? Entonces otra vez, Pablo aún está continuando dando el ejemplo de que el ministro es digno de su salario. Como pueden ver, vamos a leer el capítulo 12. Pues dice: si otros participan de ese derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de ese derecho, sino que soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. Comenzando 3 otra vez: ¿no sabéis lo que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven del altar participan? Entonces aquí ya está dando el ejemplo sobre los sacerdotes levitas del Antiguo Testamento, que ellos básicamente fueron, ¿cómo es la palabra? Proveídos, ¿se puede decir así? No sé, alimentados de las cosas, de los sacrificios que se hacían en el templo. De hecho, vamos a ir, porque me hizo muy interesante eso. Vamos a ir al Antiguo Testamento, vamos a ir al libro de Deuteronomio, capítulo 18. Deuteronomio capítulo 18, versículos del 1 al 5. Eso fue básicamente el mandato que se dio a los levitas, a los sacerdotes levitas. Recuerden, porque ellos
aunque hay 12 tribus, pero realmente a los levitas no se le dieron una herencia, por así decirlo. ¿Okay? Fíjense lo que dice Deuteronomio capítulo 18. Dice, los sacerdotes levitas, es decir, toda la tribu de Leví, no tendrán parte ni heredad en Israel. De las ofrendas quemadas a Jehová y de las heredad de él comerán. No tendrán pues heredad entre sus hermanos. Jehová es su heredad, como él les ha dicho. Y ese será el derecho de los sacerdotes de parte del pueblo, de los que ofreceren el sacrificio buey o cordero. Darán al sacerdote la espaldilla, las quijadas y la cuajar. Las primicias de tu grano, de tu vino, de tu aceite y las primicias de la lana de tus ovejas les darás. Porque le ha escogido Jehová tu Dios de entre todas tus tribus para que esté para administrar en el nombre de Jehová, él y sus hijos para siempre. ¿Okay? Entonces, obviamente, los sacerdotes levitas que están trabajando siempre en el templo, ¿okay? Dios le dijo a Israel que ellos tomarán parte de los sacrificios que se daban. ¿Okay? Dice la espaldilla, las quijadas y el cuajar. Eso se les daba a los sacerdotes para que ellos pudieran comer. También dice, los primicias de las lanas de sus ovejas se les darán para que obviamente puedan tener ropa. ¿Okay? Entonces, obviamente, el pueblo proveía para los sacerdotes. ¿Okay? Entonces, eso fue, por eso dice Pablo que a poco los que trabajaban en el templo, a poco ellos no tienen derecho de comer de las cosas que se les daban sobre el templo. ¿Okay? Entonces, regresando a 1 Corintios capítulo 9, dice 13, dice, ¿no sabes que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven del altar participan? En el capítulo 14 dice, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. ¿Okay? Porque si recuerdan, de hecho acabamos de ver esto con el pastor cuando estaba dando su estudio de Marcos, que cuando Cristo mandaba a los apóstoles 2 en 2 para evangelizar, les dijo que se preocupaban porque las casas les iban a comer. ¿Okay? Entonces, eso fue la ordenanza que el Señor dijo, y es lo que está refiriendo Pablo aquí en este versículo 14. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. ¿Okay? Entonces, otra vez, Pablo quiso que entendieran que los ministros tenían todo derecho a tener un salario que se fue dado de la iglesia. La iglesia tiene esa responsabilidad de dar un salario para que el ministro pueda vivir. Igual como los levitas, los sacerdotes levitas en el Antiguo Testamento. Todo el pueblo cuidaba a los sacerdotes. Y no crean que fueron nomás unos 10, 15, 20, 50, 100 levitas. No, era un montón de levitas. ¿Okay? Eran cientos y millones de levitas, porque el pueblo de Israel era grande. Y todo el pueblo, todo Israel tuvo que cuidar a los sacerdotes levitas, porque Dios se lo ordenó de esta manera. Igual el Señor Jesucristo lo mandó igual con los apóstoles. Entonces, la Biblia nos dice que las iglesias locales son responsables a los ministros de esas iglesias. Por eso no podemos, y se hace muy chistoso porque hay personas, no quiero decir que son cristianos, o puede ser que son cristianos pero un poco inmaduros, que se pelearon en eso. Es que no, ¿por qué? El pastor va a robar dinero de la ofrenda. ¿Okay? Entonces, la iglesia tiene que saber que ellos tienen la responsabilidad de cuidar a los ministros. Entonces, esa es la enseñanza, eso es lo que habla Pablo, pero otra vez, quiero que el enfoque es ese, comenzando el versículo 15, dice, pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. ¿Okay? Entonces, otra vez, Pablo está apoyando lo que decía en el versículo 12. Dice, yo no me aprovecho de este derecho. Yo tengo todo derecho porque yo soy ministro de Cristo, yo soy ministro de Dios, y yo estoy yendo a estas iglesias y trabajando en esas iglesias. Entonces yo, como los sacerdotes levitas tienen derecho de comer de los que están en lo sacrificado, nosotros también tenemos derecho de tener un salario. Pero dice Pablo, pero yo no lo aprovecho. ¿Okay? Es una libertad que él tiene, pero lo sacrifica, como dice el versículo 12, para que ningún obstáculo se ponga contra el Evangelio. ¿Okay? Porque él sabía qué delicado era el tema sobre el dinero.
Hasta el día de hoy el dinero es muy delicado en las iglesias. ¿Okay? Muchas iglesias no predican en cómo realmente tienen que trabajar las ofrendas y los diezmos. ¿Okay? Muchas iglesias, muchos pastores tienen muchos miedos de hablar de esos temas, pero sí son importantes. Y la iglesia tiene que saber cómo se debe de manejar el dinero dentro de la iglesia. ¿Okay? Es una libertad que el ministro tiene, pero Pablo dice que él no aprovechó de ese derecho. ¿Okay? Y dice por qué. Va a decir por qué no aprovechaba. Dice 16, dice, pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el evangelio. ¿Okay? Entonces la razón por la cual Pablo no quería aprovecharse de este derecho que él tenía, aparte de que sabía la delicadez del tema, él dijo, pues es que no tengo de qué gloriarme. Yo no escogí hacer esto por mi voluntad. Yo no escogí ser misionero a los gentiles o apóstol a los gentiles por mi propia voluntad, sino que esta responsabilidad fue impuesta en mí por medio de Cristo. Porque recuerden, cuando él antes de ser cristiano, Pablo, o en ese entonces era Saulo, él estaba casando a los cristianos. Él iba a arrestarlos y matarlos. Y mientras al camino a Damasco, pues se encontró con nuestro Señor Jesucristo. ¿Okay? Y desde entonces Cristo le dijo, tú serás apóstol, tú vas a ir a ser apóstol hacia los gentiles. Por eso dice Pablo, yo no tengo de nada de qué gloriarme. ¿Okay? Yo no hice todo esto por mi esfuerzo, yo no escogí hacer esto, sino que fue puesto fue impuesto, ¿sí? Impuesto por Cristo que yo lo haga. Entonces lo tengo que hacer. Aunque ustedes me paguen o no, lo tengo que hacer. No tengo de qué gloriarme. ¿Okay? Y dice, me gusta mucho lo que dice Pedro, y ay de mí si no lo llevo a cabo. ¿Okay? Ay de mí si no lo llevo a cabo de hacer eso lo que Dios me mandó hacer. Dice el versículo 17, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Sea lo que sea, si lo hago de buena voluntad o si lo hago de mala voluntad, de todos modos tengo que llevarlo a cabo. Y eso me gusta mucho esta mención que hace Pablo aquí. Porque sí, el ministro tiene todo digno de su salario, sí. Pero también el ministro tiene responsabilidades ante Dios a llevar a cabo esa responsabilidad que tiene como ministro a las personas. Entonces, se hace muy interesante es lo que menciona aquí Pablo, que él fue escogido por Dios para ser el apóstol hacia los gentiles. Y él lo lleva a cabo. Y él sacrifica ese derecho de que tener un salario de las iglesias o las ofrendas que las iglesias llegan a darle. Él no aprovecha de eso. Porque él dice, pues es que tengo que hacerlo. Si hay una recompensa, está bien, va. Pero de todos modos, lo voy a hacer. Porque Dios me lo ha impuesto a mí a hacerlo. No me puedo escapar de esto. Y si me escapo de eso, ay de mí. El versículo 18 dice, ¿cuál pues es mi galardón? ¿Cuál es la recompensa que él espera? Pues dice Pablo, que predicando el evangelio presente gratuitamente el evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el evangelio. La recompensa que Pablo dice que, pero lo que a mí Dios me recompensa en esto es que yo puedo llevar el evangelio. Hasta ahorita he sufrido mucho. Hasta ahorita he sufrido todo lo que hemos visto, y creo que lo hemos visto en los versículos anteriores. En 2 Corintios tiene una lista de todo lo que Pablo sufrió. No solamente el apóstol Pablo, sino también los otros apóstoles. Porque bueno, no está hablando de que él solo ha dejado este derecho. Dice el versículo 12, si otros padecieron de este derecho, vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos. Los demás apóstoles tampoco no aprovechaban de ese derecho. Entonces los apóstoles, aunque pasaban por situaciones muy muy difíciles, y aunque los apóstoles no aprovechaban el derecho de tener un salario o las ofrendas que las iglesias quisieran darles, no se aprovechaban de eso, pero Cristo aún los cuidaba y dejaba que podían seguir llevando el evangelio gratuitamente. Otra vez dice que predicando el evangelio presente gratuitamente el evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el evangelio. Él pudo seguir evangelizando.
eso fue la recompensa para Pablo a ese ministerio. Porque sí, recuerden que muchas veces, especialmente en nuestra iglesia que estamos muy enfocados en misiones, no toma dinero para llevar el evangelio. Muchas veces sí, tenemos que, pues estamos viviendo en el mundo, y obviamente en el mundo tenemos que pagar renta, tenemos que pagar para locales, tenemos que comprar, muchas veces este edificio estaba comprado sobre este terreno, tuvo que comprar el terreno para poder tener un edificio. Entonces realmente el ministerio sí cuesta dinero porque aún estamos aquí. Pero Pablo dice, pero Dios me ha ayudado, me ha guiado para poder presentar el evangelio gratuitamente. Y se puede ver en todos sus viajes misioneros, cada vez que iba a un lugar, se hacía una iglesia, había personas salvas. Pero otra vez, no quiero que dejen la vista del punto o el contexto que Pablo está diciendo aquí, que él sacrificó cierta libertad cristiana. ¿Para qué? Pues vamos a continuar, dice el versículo 19, por lo cual siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Por eso muchas veces Pablo se tuvo que sacrificar su libertad cristiana para poder ganar a otras personas. Tuvo que ganarse para otras personas porque dice el versículo 20, mas me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. Otra vez dice el versículo 19, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos. Dice, siendo libre de todos. Obviamente Pablo ya sabía que obedecer la ley mosaica pues ya no tenía ganancia realmente. Porque el propósito de la ley mosaica era demostrar a la persona que necesitaban a un redentor. Entonces cuando vino el redentor, lo cual es nuestro Señor Jesucristo, cuando vino y puso su vida en la cruz por nosotros, por la ley ya se cumplió. Porque ya hay una persona que nos puede redimir. Entonces Pablo sabía eso, pero había muchos judíos, cristianos todavía, que están inmaduros y no lo pueden entender todavía al 100. Pablo se hizo pequeño para ellos, se hizo siervo hacia ellos. Y fue un gran problema realmente porque cuando Pablo estaba viajando en sus viajes misioneras y estaban ganando a gentiles, pues obviamente los gentiles tenían un costumbre completamente diferente a los de los judíos y chocaban mucho a sus culturas y no sabían qué hacer. Y una vez, después de un viaje, pues los hermanos de Jerusalén hicieron un concilio en Antioquía, hicieron un concilio y hablaron de este asunto y lo que debían de hacer. Entonces, fíjense, vamos a ir a Hechos capítulo 21. Hechos capítulo 21. Versículos 20 al 26. Bueno, comenzando desde el 17. Hechos 21, versículo 17. Dice, cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Perdón, me equivoqué, pensé que era Antioquía, pero estaba en Jerusalén. Y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacob y se hallaban unidos todos los ancianos. Entonces había una reunión. Pablo vino a Jerusalén y dio un reporte a la iglesia, básicamente de lo que se estaba haciendo. Dice el 19, a los cuales después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Lo que los misioneros o los diáconos se va a hacer hoy en esta tarde. Dice, cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído, y todos son celosos por la ley. 21 dice, pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñes a todos los judíos que están entre los gentiles a apostar de Moisés. Apostatar de Moisés. En otras palabras, había muchos judíos que estaban hablando y decían que no, cuidado con Pablo, porque Pablo está apostatando contra Moisés, contra la ley. Entonces estaba dejando mal testimonio Pablo, básicamente.
entre los judíos. Pero fíjense lo que dice. Diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres judaicas. ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá del desierto, porque oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos. Y eso fue lo que los ancianos o la iglesia de Jerusalén le dijo a Pablo que tenía que hacer. Dice, hay entre los... perdón, ya me perdí. ¿Dónde me quedé? 23. Ok, 23. Dice, hay pues esto que decimos. Entre nosotros cuatro hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalas contigo, purifícate con ellos y paga a sus gatos para que se rasuren la cabeza, y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito y determinado que no guarden nada de esto. Solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. ¿Va? Entonces los ancianos de Israel, de Jerusalén, le dijo a Pablo, yo sé que sabemos que tú crees, y sabemos lo que estás haciendo, y sabemos lo que haces por Cristo. Pero estás dejando mal testimonio entre los judíos de nuestros hermanos. Entonces te vamos a mandar a que llegas a 4 personas contigo. Y que te rapes para decir que, pues obviamente, todo lo que estás diciendo está conforme con lo que nosotros creemos, pero que guardes las cosas de la ley como judío. Así le dijeron a Pablo. Entonces, regresando a 1 Corintios capítulo 9, versículo 20, dice otra vez, me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. Entonces él tenía todo derecho de no estar sujetado a la ley, porque él sabía la importancia de lo que era la ley y lo que hizo Cristo. Obviamente él tenía libertad cristiana de no estar sujeto a la ley como los judíos. Entonces, pero él sacrificó esa libertad cristiana para poder ganar a los judíos. Y esa es la cosa, muchos cristianos hoy en día aún no quieren entender eso. Muchas veces, cuando un cristiano entiende la libertad que tenemos como cristianos, quieren aprovechar de esa libertad. Se quieren aprovechar, es porque la Biblia no dice, pues no lo tengo que hacer. No, obviamente te tienes que ser débil. Otra vez, el versículo dice, por lo cual siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos. Aunque sí tenemos libertad cristiana en Cristo, pero muchas veces hay personas que son débiles todavía, y tenemos que hacernos igual que ellos, ser siervos de ellos, porque nosotros somos siervos de Cristo, y Cristo nos manda a amar a ellos, tener misericordia a ellos, soportándoles. Entonces, ¿tenemos libertad cristiana? Sí, pero tenemos aún tener amor hacia los demás, especialmente a los bebés cristianos, porque están creciendo. No lo podemos, pues si llegamos a aprovechar de nuestra libertad cristiana, vamos a ser tropezados para ellos, porque tal vez ciertas cosas para nosotros no es pecado o no es malo, pero puede ser que pueda poner duda a esa persona débil que apenas salió de eso. Y no queremos que ella caiga otra vez y siga ese pecado más y más y más, llevándolo a muerte. No queremos eso. Entonces, para evitar eso, Pablo dice que tenemos que hacernos siervos de ellos. Muchas veces tenemos que sacrificar nuestra libertad cristiana para ellos. Otra vez, les había mencionado eso, cuando vayamos a iglesias que obviamente tienen costumbres diferentes que la de nuestra iglesia, no podemos actuar como actuamos aquí. Tenemos que ser respetuosos y ser siervos a esas otras iglesias. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Yo como apóstol, yo tengo derecho de hacer ciertas cosas. Yo tengo esa libertad cristiana, pero yo lo sacrifico para la edificación de los demás. Versículo 21 dice, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley. Eso es muy interesante, porque obviamente está hablando de los gentiles, porque los gentiles, lo que vimos en Hechos 21, dice
y dile a los gentiles que no tienen que guardar esto. Solamente tienen que guardar ciertas cosas. ¿Va? Entonces dice Pablo, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley. ¿Va? Pero dice, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Eso es un detalle muy importante que muchos cristianos que aprovechan la libertad cristiana no llegan a entender. ¿Okay? Porque créeme, yo he escuchado y he visto que hay cristianos, lo pongo entre comillas, que dicen que son homosexuales. Son homosexuales, ¿okay? Pero dicen que son cristianos. Obviamente no podemos estar de acuerdo con eso. Por eso Pablo dice, los que están sin ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. O sea, yo tengo que actuar como cristiano de todos modos. Si hay ciertas cosas que obviamente es completamente pecado, yo no puedo hacer igual que a ellos. Yo tengo que tener una postura firme contra el pecado. Por eso no podemos dejar muchas cosas a la ligera. Y hay muchas iglesias que se consideran, pues tienen el nombre de iglesias liberales, ¿okay? Que hacen eso. Aprovechan mucho su libertad cristiana y dejan que el pecado entre a la iglesia. Y ellos no hacen completamente nada, dizque para poder ganarlos. Pero Pablo dice, yo sin estar como de ley de Dios. O sea, yo tengo que todavía recordar que soy cristiano y yo no puedo permitir que esas personas actúen así. Yo tengo que ir hacia ellos y enseñarles eso, ser siervo. Enseñarles lo que están haciendo es completamente contra la Biblia. Y si les cuesta mucho dejar ese pecado, pues ahí tenemos que estar con ellos, ayudarles a crecer. Que ellos sí puedan llegar a entender. Obviamente Dios se va a encargar de que le quite ese pecado de su mente. Pero no quiere decir que yo tengo que bajar ese dinero, que estar participando con el pecado que ellos personas hacen para supuestamente ganarle para Cristo. Así no funciona. El versículo 22 dice, me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Pablo otra vez, el punto de todo esto es, el cristiano tiene libertad cristiana, pero no puede aprovechar de esa libertad. Va a tener que sacrificar ciertas libertades para edificación de otros cristianos. De otros cristianos. Es lo que tenemos que entender. Y es lo que Pablo quiere que la iglesia de Corinto quiso que entendieran. Que muchas veces tenemos que sacrificar cierta libertad cristiana para los débiles. Y es su ejemplo. Yo, siendo apóstol, ¿a poco yo no tengo digno del salario? Pero yo no aprovecho de esto. Porque yo me he hecho débil para poder ganar a muchos. El versículo 23 dice, y eso hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Y ese es todo el punto de esto. Yo tengo que sacrificar ciertas libertades cristianas que tenemos, para no ser tropecero a los cristianos bebés. Entonces, esta enseñanza realmente es algo para mí muy precioso, porque sí tenía muchas dudas de esto en mi cabeza. Mientras toda mi vida cristiana, yo tenía dudas de estos. Yo puedo decir que yo crecí en una iglesia liberal. Porque yo recuerdo cuando era joven, las cosas que se podían, los maestros, los pastores dejaban pasar por alto en la iglesia. Yo recuerdo muy bien. Entonces, por mucho tiempo, hasta el día de hoy, tengo ciertas cosas que todavía tengo que aprender. Pero leyendo y estudiando eso, ya tengo un mejor entendimiento de lo que yo tengo que hacer como cristiano. Sí, tengo libertad cristiana, pero muchas veces tengo que sacrificar eso para otros. Recuerda, el cristiano muchas veces tiene que sacrificar mucho. Especialmente sacrificar sus propios deseos. Y es lo que a muchos cristianos les cuesta. Pero hay esperanza. Recuerden, Pablo dijo, pues Dios me ha cuidado y yo puedo seguir llevando el Evangelio. Tenemos la esperanza que Dios siempre está con nosotros. Tenemos la esperanza que Dios siempre nos está ayudando a nosotros mismos a crecer espiritualmente. Pero si tenemos esa comunicación con Dios, no tenemos de nada que preocuparnos realmente.
mientras que estamos estudiando su palabra y estamos orando constantemente, vamos a crecer espiritualmente y vamos a poder entender cómo debemos de comportarnos hacia las demás personas. Entonces otra vez, aún estamos todavía, no hemos salido del tema de que la libertad cristiana. Recuerden, eso todavía continúa hasta el capítulo 11, versículo 1. Entonces el tema de la libertad cristiana aún continúa hasta el capítulo 11, versículo 1. Pero el punto de eso, lo que estaba dando acá hasta el versículo 23, es que yo como apóstol tengo derecho de cierta libertad cristiana, pero yo no la aprovecho de eso. Yo sacrifico esos derechos que tengo para el crecimiento de los demás. Eso quiero que se quede en su mente, que me lleguen a meditar en eso. Tenemos que sacrificar muchos de nuestros propios deseos para la edificación y el crecimiento de las demás personas. Y no va a ser fácil, pero por eso somos hermanos en Cristo para ayudarnos el uno al otro. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, damos gracias a Dios por esta enseñanza que nos da sobre la libertad cristiana. Damos gracias a Dios porque nos has dado libertad a escoger cómo podemos decidir hacer esto y no hacer esto. Pero te damos gracias a Dios para ayudarnos, para poder darnos respuesta a esas áreas grises que realmente no están claros, pero nos has dado la explicación de cómo debemos de comportarnos conforme a estos tipos de temas. Te pido que nos cuides el resto de este día, te pido todo esto en el nombre de Jesucristo.